No, eso sí me parece absolutamente absurdo, ¿no? Hola amigos, ¿qué tal? Volvemos con otra entrevista acá en Plaza Tomada. Ahora estamos en un parque y nos acompaña, tenemos un invitado, se puede decir que un poco internacional, porque es peruano, pero peruano-francés, radicado en Francia, Paul Braudy. ¿Qué tal, Paul? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento de estar contigo y de hablar de Ribeiro. Así es, vamos a hablar de Ribeiro en Miraflores. Julio Ramón Ribeiro, que era miraflorino, vivía en la Quinta del Euro, ¿no? ¿Pero de su vida? Sí, efectivamente, en el 28 de julio, la infancia, digamos. Claro, es un poco más por allá. Vamos a tocar estos temas. Estamos actualmente en la Feria del Libro, en Lima, la feria internacional, la más importante, Jesús María. Hay mucha gente. Paul ha venido a la Feria del Libro. Es escritor, literato, ha estudiado en Francia, el pregrado, desde el pregrado has estudiado, ¿no? Exactamente, sí. Cuéntame, Paul, que tú estudias literatura, ¿no? Para ponernos un poco en contexto. Sí, bueno, yo crecí en Perú y a los 18 o 20 años me fui a estudiar a Francia y estudio literatura allá y ahora enseño literatura en la universidad también, ¿no? ¿Qué curso enseñas? Enseño literatura hispánica y enseño actualidad del mundo hispánico, entonces es una clase como de geopolítica, por un lado, a partir de la prensa y también literatura como tal, ¿no? Y los dos son un poco excusas para enseñar la lengua, evidentemente, a un público francófono también, ¿no? Claro. Esto me lleva a atar el tema con el asunto de la Feria del Libro, ¿no? Estaba leyendo unos datos que empezaron con 70.000 asistentes, hoy llegan a 1 millón de asistentes en la Feria del Libro actual, ¿ah? Has venido a presentar tú, las salas están llenas. Sin embargo, la prueba PISA, estamos con unos índices de lectoría hasta las patas. Siento que la gente en la Feria del Libro, bueno, si bien es en Lima, que está un poco centralizada, la gente en Perú sabemos que no lee tanto. Tú sientes esto respecto, tú vives en París, ¿no? Sí. ¿Sientes esto respecto al común de la gente de a pie en París? ¿Se nota que leen más? Bueno, lo que pasa es que se debe comparar lo comparable, ¿no? Francia se conoce como la excepción francesa incluso dentro de su propio país y hay pocos países y pocas realidades incluso dentro de Europa que son comparables con Francia, entonces no tiene mucho sentido compararlo con Perú. El ecosistema literario en Francia de editores y lectores es un ecosistema muy antiguo, en gran parte financiado por el Estado, con un inmenso mar de lectores que leen y compran sobre todo no sé cuántos libros mensualmente, pero cada año son miles de libros que se publican, por ejemplo, en el mes de septiembre, que es la fecha de lanzamiento de las novedades. Así. Y hay más libros de los que uno podría leer en un solo año, los que uno podría leer en una vida, ¿no? Para dar una idea de la cantidad de publicaciones que hay al año. Entonces es común cuando uno está en el metro, en los cafés, ver a la gente con un libro. A ver, ha cambiado mucho en los últimos 15, 20 años, ¿no? Creo que la revolución de los teléfonos, de los smartphones y el hecho de estar todo el día en el móvil ha cambiado mucho la relación a la lectura. No hace tanto tiempo, justamente 15, 20 años, la gente leía mucho más en los transportes, definitivamente. O sea, en el metro, en el bus, la gente estaba con un libro en la mano. Y ahora están todos con el celular. Hay gente que sigue leyendo ahí, pero digamos, ellos se quejan de que ha bajado la lectura de manera general por este fenómeno global, pero yo creo que sigue siendo muy alto e incomparable al resto del mundo, ¿no? Claro, yo me acuerdo de un amigo que vivió en Francia también, me decían que todos tenían allá una guía cultural, creo que era el Pariscope. Sí. Que era, o sea, cualquier francés se la compraba todas las semanas y ahí estaba como... Oiga, cruzaron delante del video. Y todo el mundo se la compraba religiosamente. ¿Sigue existiendo? Sí, sigue existiendo. Hay 2 o 3 revistitas. Son unas revistas bien baratas que se compran cada semana, donde te sale todo las últimas novedades del cine, de los teatros, de los espectáculos, de las conferencias, de los paseos, pero debo decir que eso es una revistita un público ya mayor, porque la gente mayor le gusta el papel todavía y tiene la iniciativa de ir a comprar un poco el papel, ¿no?
Yo creo que te digo, de 40 para abajo, de 50 para abajo, hoy en día la gente va a... Sí. Mira, busca qué hay de nuevo para hacer en el teléfono, ¿no? Claro, sí, es como comprar el teleguía, que ya no existe. Algo así. Pero sin embargo, los autores peruanos, por lo menos en lo que tú conoces, la Academia Francesa Literaria, ¿son reconocidos o de Vargas Llosa no hablamos más? O sea, solamente Vargas Llosa. Depende de reconocidos para quién y dónde, ¿no? En la Academia, digamos. En la Academia como tal hay, sí, por supuesto, los grandes monstruos del boom o monumentos, si quieres, están ahí, son estudiados por hispanistas, pero también en referencia a ese escritor o a otros de esa generación por hispanistas de cierta edad. Es decir, se perpetúa todavía en gran medida el canon del boom, aunque me parece que hoy en día hacer un trabajo sobre ellos es un poco desfasado con la evolución de la crítica en todo caso, ¿no? Entonces, y del espacio literario también latinoamericano, ¿no? Hay doctorandos mucho más jóvenes que van hacia otros espacios y otro tipo de producciones, ¿no? No solo mujeres, sino, o sea, literatura de o sobre mujeres, sino cuestiones de género o problemáticas decoloniales, Claro. o algo más variado. Pero tenemos grandes hispanistas en Francia, hay una tradición de hispanistas, de grandes intelectuales en el siglo XX que han trabajado América Latina y en particular Perú. Y por citar a una, que fue mi directora de tesis, Ina Salazar. Ella es especialista de poesía y es peruana además. Ella es profesora catedrática en la Sorbona de París, donde hice mi doctorado. Y ella es especialista de Vallejo, de Blanca Varela, de Westphalen también. Y bueno, sucede que también es la sobrina de Salazar Bondi, ¿no? Así. Claro, yo siento un poco eso en historia, que es un tema que conozco porque estoy estudiando maestría, y hay muchos autores que son extranjeros, ¿no? Ajá. Americanos, europeos, clásicos, ¿no? Por ejemplo, uno de los mayores especialistas en Tupac Amaru es Charles Walker. Sí. Ahora, pero no es raro, porque si tú te pones a pensar, es como que a ti te gusta la arqueología, entonces la meca es pues Egipto. Entonces, de donde estés, tienes que estudiar Egipto si eres un aficionado, ¿no? En cambio, digamos, la sede del virreinato fue Perú y la sede del imperio incaico fue Cusco. Entonces, no es extraño que pongan los ojos a autores, estudiantes extranjeros que les interesa la historia y la arqueología en Perú, ¿no? Y eso me lleva a pensar en el tema del boom. Siento que América Latina, la tradición literaria, por lo menos de la segunda mitad del siglo XX, debe ser lo más importante. Nos salimos de esos autores. No sé quién está dentro de ese plural de salimos, ¿no? Habría que ver si la academia son los lectores, quiénes son los lectores en el Perú, no sé, qué tipo de horizonte tienen detrás, qué tipo de lecturas. Pero sobre lo que mencionan los especialistas y la relación al Perú es finalmente una relación de poder y una relación colonial, ¿no? Es decir, se sigue considerando en cierta medida que el Occidente es el productor del saber. Y hay una razón muy simple, y es que hay plata también para financiar estos estudios. Entonces las universidades gringas tienen un montón de dinero para financiar estos viajes. Las europeas un poco menos, pero tienen, comparado a los gringos, pero tienen igual financiamiento e interés para mover esto. Pero yo creo que ese mapa, que sigue siendo así en gran medida, también está cambiando, ¿no? Pienso en los trabajos justamente de La Siniestra, que es la editorial donde publicó este ensayo sobre Ribeiro y del que hablaremos, que es una editorial que nació un poco de la San Marcos, de Pablo Sandoval, es antropólogo y director del Fondo de la San Marcos. Y este editorial, por ejemplo, es uno de los tantos ejemplos de cómo en la producción nacional, producción académica, se está diversificando, ramificando, enriqueciendo para plantear también un pensamiento desde América Latina que pueda irradiar hacia afuera, ¿no? Claro. Justamente este ensayo fue tu tesis de doctorado, Sí. ¿no? ¿Se tituló así como tesis? No. Porque acá el libro ha salido Fila para la Gloria, convertirse en Julio Ramón Ribeiro. ¿Cómo lo titulaste en tu tesis? Uy, es un título horrible y muy engorroso. Larguísimo, pero te pone el título intermedio, ¿no? El ensayo durante muchos años, porque entre la sustentación 2015 y el 2024 han pasado 8 años, durante mucho tiempo, mientras lo reescribía, tenía otro título que era una cita de Ribeiro, y es una cita larga, y dice: si por fortuna llego a ser un clásico. Ese título es una carta que le envía a su agente literario
a su agente literario, y es una cita de Ribeiro, y me parecía bellísima, me parece que tiene ritmo, me parece que es exacto sobre lo que plantea el libro. Claro, sí, sí, sí. Y era un título largo, y entonces he tenido varias discusiones con varios editores sobre el largo del título. No diré peleas, pero debates, vamos a decir, sobre lo largo que era. Y hay escritores como Patricio Prón, por ejemplo, que se caracterizan por tener títulos largos, claro, larguísimos. Entonces el título es casi la media página de la carátula, ¿no? Y nadie les dice nada. Como Entonces, los escritos coloniales. Claro, exacto, como los escritos coloniales. Entonces digo, ¿por qué no podríamos plantear eso, no? Y dándole 20.000 vueltas, y ya en la última fase, en la última curva, que han sido estos 6 meses, con mis nuevos editores, con La Siniestra, llegué a esta idea y estoy muy contento, y veo que el público le está gustando mucho el título también. Que hay un tema también para los flyers y para las miniaturas de internet, pues se te va toda la letra. Obtienes un premio en la Sorbona, según leí. Sí, la tesis en el 2016 gana, es un premio de humanidades, es un premio donde la tesis compitió con otras disciplinas, no solo con literatura, sino con filosofía, con historia, en fin. Y es un premio otorgado por un jurado que no tiene nada que ver, que es un jurado nada que ver con América Latina, es un jurado transdisciplinario. Entonces, creo que fue algo importante para el Perú. La noticia rebotó en Perú también, ¿no? Como primer peruano que gana este premio en la Sorbona, y con un trabajo además no solo de un peruano, sino sobre un escritor peruano, y que es pues uno de los grandes, de las grandes figuras hasta ahora del canon, ¿no? Claro. Este año se cumplen 30 años del fallecimiento de Julio Ramón Ribeiro. ¿Qué te atrae este personaje? ¿Por qué es tu objeto de estudio? ¿Qué fue lo que te impresiona de Ribeiro? Es un poco complejo contestar a eso, y no lo tendría muy claro, porque he pasado casi 15 años trabajando sobre Ribeiro, y te contestaría un poco como él cuando le preguntan si prefiere París o Lima, él dice que no puede tener una apreciación sobre ninguna de las ciudades, así como no puede tener una apreciación sobre sus pulmones o sobre su páncreas, ¿no? Porque básicamente están en él, ¿no? Y concluye diciendo, solo puedo decir que me pertenecen. No sé si diría lo mismo yo sobre Ribeiro, pero creo que es un sistema de pensamiento, es una manera de entender la literatura y la realidad con el que he tenido una afinidad espontánea y también construida, y que siento que podía explicar. Entonces, este ensayo es un trabajo justamente de 15 años para reconstruir, entre otras cosas, la manera como Ribeiro entendía la literatura, y su voluntad de convertirse en un clásico. Pero, digamos, ¿recuerdas cuál fue el primer relato que leíste Ribeiro? ¿A qué edad, más o menos? Sí, claro, recuerdo dónde descubrí a Ribeiro. Lo descubrí sobre una lavadora, como siempre digo, y Miraflores. En la casa de un amigo, cuando era adolescente, había sobre la lavadora un ejemplar de Prosas Apátridas, un ejemplar en edición original. Donde Ribeiro en la filosofía reflexiona. Sí, son textos cortos, ¿no? Prosas cortas, filosóficas, digamos, de reflexión. Y aparte, en la primera página estaba anotado: el 12 de diciembre de 1994 falleció Julio Ramón Ribeiro, era un día soleado, ¿no? O sea, el ejemplar tenía esa historia también de... ¿Y ese fue el primero que leíste? Sí, fue el primero que leí, y lo que me fascinó en ese momento, bueno, como adolescente en el colegio yo leía mucha literatura francesa y leía en francés, y buscaba ampliar horizontes con la literatura peruana y latinoamericana. Me acuerdo que mi profesora me orientó hacia El siglo de las luces de Carpentier, y salí disparado, porque es una novela complejísima, más para un adolescente. Y cuando llegué a Ribeiro me di cuenta de que, al menos en ese ensayo, no ensayo, perdón, sino en Prosas Apátridas, que podía haber una literatura no ficcional, para empezar, cosa extraña que yo nunca había visto, y que se podía escribir sobre algo más que fuera una historia de el hombre se levantó, tomó un café, o sea, una ficción clásica, digamos. Y lo otro es el contenido de la reflexión, es decir, que era un pensador, ¿no? Claro, es interesante porque uno se engancha más con los cuentos, el que uno conoce de Ribeiro, sobre todo en el colegio, ¿no? Y los cuentos que son, digamos, pretenden ser edificantes para un escolar, Alienación, Los Gainazos sin plumas, ¿no? Que alguien empiece y se enamore de Ribeiro siendo adolescente leyendo su libro de reflexiones es un poco curioso. Poco curioso, pero me parece curioso que
que tú digas que son, o que digas que son edificantes. Porque bueno, eso nos enseñaba, ¿no? Por ejemplo, la alineación para el tema del racismo, que al final, te juro, la mitad de mis compañeros terminaron siendo racistas de mierda. O sea, no sé si sirvió mucho, ¿no? Claro. Entonces, el tema es que en la segunda parte del ensayo planteo los resultados de una encuesta que hice a nivel nacional en el 2014 a profesores de lengua y literatura, donde justamente mi objetivo era entender qué textos de Ribeiro enseñan, qué fragmentos y con qué tipo de preguntas y con qué tipo de objetivos. Y la conclusión es que en el Perú hay una lectura, como tú dices, moralizante de Ribeiro, es decir, se utiliza una fracción, un muestreo muy particular. Básicamente los cuentos neorrealistas del comienzo, Los gallinazos sin plumas y Alienación son los más leídos y los más enseñados, pero no para estudiarlos desde un punto de vista literario, sino para utilizarlos como una excusa de edificación moral del alumno. Una clase de ética. Una clase de ética. Entonces, ese uso, yo, como explicaba en las presentaciones estos días en Lima, mi trabajo no es juzgar, yo no digo que esté bien o mal, eso es una opinión. Mi trabajo es entender cuál es la causa de ese uso y cuáles son las consecuencias de sentido de ese uso, ¿no? Entonces, asumo que tú no eres tan creyente de la llamada literatura comprometida. No, bueno, eso ya no existe, ¿no? Eso se acabó hace muchos años y es un momento de la historia, ¿no? Pero en todo caso, este uso es muy particular y el problema, lo que sí es problemático es que invisibiliza el resto de la obra, que es más o menos 95% del trabajo de Ribeiro, ¿no? Claro. Creo que la tesis principal de tu tesis, valga la redundancia, es ver si Ribeiro es un clásico. Sí, pero ahí mencionas que Ribeiro tuvo una actitud bastante rupturista, ¿no? Bueno, estábamos en esos momentos, generación del 50, formalmente se lo considera la literatura indigenista. Ajá. Y él adopta unas cuestiones modernistas, bien osadas, ¿no? Había esta corriente, no sé cómo se pronuncia, Nouveau Roman. Pero ¿qué es lo que hace, o consideras tú que Ribeiro es un clásico, o finalmente qué hace clásico a un clásico? Otra vez valga la redundancia. ¿Qué hace clásico un clásico? Es todavía otra pregunta. Hay dos definiciones, ¿no? Digamos que en las teorías modernas del siglo XX sobre lo clásico, Italo Calvino, por ejemplo, o Harold Bloom, se considera que el clásico, el escritor clásico, es el que es el mejor en cuanto a una forma, es decir, es el mejor cuentista en este caso, y por otro lado es el mejor de su tiempo, ¿no? En la relación al tiempo es el que, la figura más visible dentro de un espacio-tiempo. El debate es saber si lo clásico es intrínseco a la obra o si es una construcción por la recepción. Justamente Harold Bloom, en un ensayo que se llama El Canon Occidental, que es de los años 90, postulaba que todas las personas que creían que en realidad el valor de un libro lo construyen los lectores no han entendido nada de la literatura, porque en realidad la calidad intrínseca del valor está en la obra. Y otros escritores de antes, los estructuralistas en particular, consideran que es el lector el que le da el valor y el que renueva el valor de la obra a través del tiempo. Claro. Yo creo que la respuesta está un poco entre los dos, ¿no? El problema es cuando uno intenta excluir la otra lectura, pero la respuesta está entre los dos. En el caso de Ribeiro todavía, esa es un poco la teoría y la clase de literatura general, ¿no? El caso de Ribeiro es como si me pidieras definirte lo que es la biología, claro. Y luego vamos a mirar este insecto, ¿no? Este insecto funciona todavía de otra manera. Seguimos, Paul. Y, bueno, entonces estamos viendo que podría ser algo como un clásico en formación. No, es un clásico a cabalidad dentro del Perú en términos de recepción, en términos históricos. Es decir, es exacto decir que hoy en día Ribeiro es un clásico en el Perú porque está plenamente canonizado por el canon escolar, por ejemplo, y está plenamente canonizado en un canon más informal que es el de los lectores y el de los escritores, que es todavía otro, ¿no? Ribeiro formalmente está en la generación del 50 con Zabaleta y otros, ¿no? Que aborda una literatura urbana, porque hablamos que había también la literatura indigenista por esos años. Ángel Rama, el famoso crítico uruguayo, y tú lo citas, menciona que el fin del boom más o menos está hasta el 72, caso Padilla, 73, golpe Allende. Ribeiro muere en el 94, pero ¿por qué a varios lo siguen calificando dentro de la generación del 50
y no en los catálogos de escritores del llamado boom, que es que el boom se caracterizó por recepción, digamos, tanto académica como en ventas, ¿no? Porque vendía una barbaridad. Lo que pasa es que la historia literaria siempre necesita un punto de referencia, ¿no? Es decir, intentar insertarlo dentro de algo, de una etiqueta. Y la crítica ha insistido mucho en la exclusión del boom por razones generacionales. Y por otro lado, dentro de la historiografía nacional en el Perú, literaria, es exacto decir que perteneció a esa generación. Entonces, ambas etiquetas coexisten. Y no sé si la primera, es decir, la peruana, compensa un poco la segunda o la ausencia de presencia en el boom, ¿no? Como tal. Vargas Llosa es un poco más joven que Ribeiro, ¿no? Cuando él llega a París, Vargas Llosa, Ribeiro está en una posición un poco más asentada, digamos, socialmente dentro de esa ciudad, pero muy pronto y a una velocidad meteórica. El joven Vargas Llosa es como un delantero, ¿no? Que se abre cancha, así como nos ven los partidos, que de pronto pum pum empieza a avanzar y va hasta la ¿cómo se dice? No el gol, el arco. El arco. Va hasta el arco a meter el gol rápidamente, ¿no? Es un poco esa la imagen de ese Vargas Llosa de los años 60, entre los premios que gana, el viaje a Inglaterra, los contactos en Barcelona, ¿no? Ribeiro en esa época está preocupado en otras cosas como trabajar, ¿no? Sí, claro, está metido como periodista, tiene un trabajo muy absorbente, está intentando mover su obra, y ese es justamente uno de los puntos del ensayo, y es que hay un prejuicio hacia Ribeiro hasta hoy en día de pensar que fue un escritor indiferente al éxito, que fue un escritor que finalmente aceptó el fracaso parcial que le reservó su destino. Y en realidad, cuando uno observa en detalle cómo movió sus fichas, cómo trabajó desde adentro, cómo trabajó en la dupla con su hermano, por ejemplo, Juan Antonio, que vivía aquí en Miraflores, pues tenemos a un Ribeiro plenamente proactivo, ¿no? Y que intentaba, por ejemplo, averiguar si para tal o cual premio nacional era oportuno mandar su libro este año o el siguiente, si el jurado iba a ser más o menos benevolente o no. Esto me lleva justamente a esa pregunta que la tenía anotada, porque uno de los títulos de Ribeiro es precisamente La tentación del fracaso. Y por otro lado, Ribeiro daba en entrevistas ya cuando era famoso, pero siempre está la imagen de que era tímido, había y siempre muchos de sus temas era esta, no sé si romantización del personaje derrotado, marginal, y bueno, específicamente hablando, un amigo me contó que lo conoció en París, que era su amigo, bueno, mucho más joven, y lo presentó con unos editores, y Ribeiro dijo, a comprar cigarros, y se fue y no regresó. Como que, no sé, no le importó, tenía miedo. ¿Puede haber realmente algo en su psicología de eso, o es simplemente una leyenda urbana? Yo creo que hay que distinguir dos cosas, ¿no? Al personaje histórico como tal, que efectivamente era un hombre bastante reservado, tímido, muy selectivo con sus amistades, y que vivió una vida pues alejada, eso es cierto, alejada de la sobreexposición mediática hasta cierto punto, o no buscándola tanto, vamos a decir, por razones de personalidad. Y otra cosa es la imagen que él dejó escrita sobre esa timidez, o con qué tipo de metáforas él se autorrepresentó y autorrepresentó esa timidez, ¿no? Son dos cosas distintas. A mí lo que me interesa más es la segunda parte, ¿no? Está la imagen del forastero que aparece en sus textos. Está la imagen de la pátrida, que no es exactamente lo mismo, que está en el título de Prosas apátridas. Y también tiene una identificación con los vagabundos en un momento en París, donde envidia la libertad que tienen lejos de las obligaciones sociales y morales, y que se dedican a beber todo el día mientras él está chambeando en esta agencia de noticias. Bueno, pero todo eso, desde el punto de vista de la investigación, no importa si es cierto o no, lo importante es que es un fenómeno discursivo, lo importante es que lo diga y por qué lo dice y cómo lo dice. Ese es el trabajo, ¿no? Ese es el objeto del trabajo. Entonces, yo creo que esa imagen, dijiste romantización, y es muy exacto. Él fabuló, noveló, pensó ciertas imágenes de la exclusión también sobre él mismo,
Por muchas razones, porque en realidad eso crea una nueva posición dentro del tablero, ¿no? Una cosa es ser excluido y otra cosa es convertirte en el forastero, ¿no? Si eres el forastero, tienes una extrañeza no asimilable por el centro y eres un poco como en las películas de los vaqueros de las que hablamos un rato, el que llega al pueblo y que nadie te conoce, hay misterio, ¿no? Entonces, claro, es una manera un poco de revertir lo que él sufrió, porque, ¿no? por último, la mayor parte de su obra es producida en París y él seguía siendo un peruano en París. Sí, eso es un punto muy importante. La obra del escritor más querido del Perú hoy en día, La palabra del mudo siendo tal vez la antología más vendida en el Perú y la que muchos peruanos consideran que representa mejor el Perú a cabalidad, fue escrita a 12.000 kilómetros del Perú. Fue escrita por alguien que se fue durante 40 años del Perú, ¿no? Bueno, y sin internet, ¿ah? Para poder ver las calles, las referencias. Exactamente, sin internet, pero ¿cuál era el internet? Era el hermano, ¿no? El hermano le mandaba recortes de ciertas noticias muy particulares, de sucesos, de crímenes pasionales. Y eso es lo interesante, ¿no? ¿Por qué pedía ese tipo de información? ¿No? Pedía cosas muy truculentas y muy factuales para un poco estimular su imaginación y peruanizarla a la distancia, ¿no? Ahora, por cierto, me dices que a diferencia del éxito de Vargas Llosa, Rivero, pues no la pasó tampoco bien en París, ¿no? Tenía una fuerte adicción al tabaco y un momento que él estuvo mal, ¿no? Tuvo que hasta vender sus libros para fumar, según leí alguna vez. Claro, pero la pregunta es ¿cómo sabemos eso? No sé, cuenta las anécdotas. Lo sabemos porque está en Solo para Fumadores. Y Solo para Fumadores es un cuento autobiográfico y que retoma la forma de la autobiografía. En un ensayo muy conocido de Philippe Lejeune, que se llama El Pacto Autobiográfico, él dice que para que haya autobiografía tiene que haber identidad del autor, del narrador y estoy viendo el último punto, y del tema, digamos, del libro. Pero en el caso de ese cuento, que es un cuento, pero al mismo tiempo una autobiografía, el protagonista no es el yo, el protagonista es el cigarro. Entonces, hay una profunda identificación con ese vicio, digamos, que lo llevó en parte a las operaciones del año 73, que casi se lo llevan. Pero más allá de eso, Rivero siempre vivió enfermo. Y eso no es un detalle tampoco, ¿no? Un artista que desde su juventud, realmente desde la adolescencia hasta los últimos días, siempre tuvo una salud muy enclenque y que estuvo pendiendo de un hilo. Eso determina mucho la manera de entender la literatura y la manera de entender la trascendencia también de lo que uno va a hacer, porque uno siente que a cada rato se va a ir, ¿no? Claro. Y hay otra cosa con estos temas que hemos hablado de Rivero, cuando habla este párrafo del eterno aprendiz, ¿no? Siento que no estaba finalmente anclado en nada, ¿no? Peruano en París, francés en Perú tal vez, o sea, periodista, literato, generación del 50, del boom. A veces como que es un poco el dilema de Arguedas, ¿no? Que entre antropólogo, la literatura, entre Lima, el ser andino. Y Rivero creo que lo resuelve diciendo, bueno, pues no tengo que hacer ninguna de esas cosas, simplemente siempre estoy aprendiendo y hay una fórmula para ser feliz. Sí, claro, la idea de aprender siempre como un territorio, ¿no? En realidad... La idea del forastero que has mencionado. Y la idea del forastero, sí. Pasa eso un poco con las idas y venidas entre Lima y París, o las idas y venidas entre los géneros también, ¿no? ¿Por qué uno tiene que adscribirse a etiquetas de ese tipo, ¿no? Yo creo que pensemos, no estamos en el 2024, pensemos en lo que es hoy en día, qué sé yo, la fluidez del género, el cuestionamiento de las etiquetas, o sea, lo que para hoy en día de alguien entre 15 y 25 o 30 años es una evidencia. Yo creo que Rivero de manera muy posmoderna, ¿no? Lo empieza a insinuar sobre el hecho de hacer saltar esas categorías, ¿no? De reventarlas, de cuestionarlas. Y, por ejemplo, en la cuestión de la elección entre las dos ciudades, el ir y venir es tal vez una manera de encontrar un tercer lugar, ¿no? ¿Por qué se tiene que vivir o en París o en Lima? Bueno. Ir y venir es otra manera de estar en el mundo, igual con los géneros, ¿no? Él claro, decía, la novela, el cuento. La novela o el cuento. Teatro también hizo. Exacto, él concluye que lo importante es ser escritor, ¿no? Que ya no se adscriba a un género, ¿no? Tal es así que en la obsesión de la búsqueda de formas, él trató de inventar un lenguaje, ¿no? Sí, trató de inventar un lenguaje completamente nuevo,
que en el ensayo he titulado Neologismos, porque alguien lo tenía que bautizar, digamos, un poco como cuando un arqueólogo encuentra una huaca y le tiene que poner un nombre. Claro. Pero ese gesto de inventar palabras es un gesto muy connotado, es un gesto que tiene historia. Muchos escritores latinoamericanos lo han hecho anteriormente. Está el glíglico, que es esta lengua inventada por Cortázar en el Rayuela. Está Alfonso Reyes también, que inventa esto en México. Y pienso también en Huidobro en Chile, ¿no? Que con Altazor intenta cuestionar totalmente el lenguaje de raíz, ¿no? Huidobro es el que tenía bronca con César Moro, creo. Sí, me parece que sí. Pero entonces, la idea es que crear este lenguaje o reinventar este lenguaje es una manera de hacerse un espacio en la modernidad, ¿no? Pero él dijo, y lo leí en tu libro, que con 500 palabras inventadas podía armar una novela. ¿Lo llevó a intentar? No hay ningún rastro de que haya intentado llevar a cabo la novela, en todo caso los documentos hasta la fecha conocidos. Pero lo interesante es que no es un scherzo, ¿no? Es decir, un juego banal o una ocurrencia que dejó escrita en el diario, sino que a lo largo de varias décadas, y justamente reconstruye en el ensayo la continuidad de ese proyecto, entre muchas otras cosas. Intentó hacerlo para tener las fichas necesarias y empezar a armar algo nuevo con esa aspiración muy moderna de querer romperlo todo, ¿no? Tenía entonces una obsesión, creo que detestaba los lugares comunes por la forma, ¿no? Por el lenguaje. Sí, porque parte de la poética de Ribeiro consiste en pensar que la lengua es una codificación que no requiere mayores sobrecargas. Es decir, cuando él da este ejemplo, ¿no? Él dice, el hombre calvo entró en el bar. Esa simple frase, que tiene un solo adjetivo, ya es una codificación de la realidad, ¿no? Yo no necesito añadirle mayores complementos porque es un código, es como un código matemático el lenguaje. Entonces, ¿por qué codificar nuevamente lo que ya está codificado? ¿Por qué añadirle una sobrecarga en ese sentido? Y concluye diciendo que el verdadero arte literario está probablemente en esa frase mínima, ¿no? Yo lo pensaba también de otra forma, y esto me lleva ya a dos preguntas finales. Recuerdo un programa de Marco Aurelio Negri que habían sacado una edición de Emerson, que en un momento que ellos también intentó géneros diferentes y también las artes plásticas, que era como que el lenguaje se le agotó para expresar lo que quería decir, ¿no? Ya el lenguaje era limitado. Y recuerdo también la escena de Borges en el Aleph cuando describe, ¿no? Dice, voy a tratar de contar lo que en palabras, teniendo la limitación, porque los códigos del lenguaje van uno tras de otro, porque el lenguaje así lo es. Pero lo que yo vi fue todo al mismo tiempo, superpuesto, empero algo quedará, ¿no? Entonces el lenguaje puede tener unas limitaciones que son inefables, hasta una palabra para esto, ¿no? Y otros idiomas que tienen otras palabras. ¿Crees que a Ribeiro con este invento de estos nuevos lenguajes, o era seguir una moda de la época, o se le agotó el lenguaje para querer expresar? No creo que se le haya agotado el lenguaje, creo que se agotó el proyecto de inventar un lenguaje porque se dio cuenta de que ese gesto, entre otros gestos neo-vanguardistas que intentaban emular a las vanguardias históricas, era un gesto condenado a la caducidad, era un gesto muy relativo y que la gente se termina olvidando de las vanguardias, en realidad, que son más importantes históricamente que estéticamente. Y a partir de ese momento, cuando se da cuenta de que no el lenguaje, sino los artificios sobre el lenguaje pierden sentido o están condenados al olvido, a esto se le suma su propia condición física y la enfermedad, ¿no? Claro. Empieza a buscar otra manera de trascender, otra manera de quedar en el tiempo, y es el hecho de fluir dentro de la corriente de la tradición. Una manera de explicarlo es, aunque suena un poco raro, cuando los pájaros emigran, has visto que emigran en flechas, ¿no? Hacen una bandada en flechas y en realidad van descansando porque los que están más cansados se ponen atrás porque los primeros van empujando el viento y hay menos resistencia y permite recorrer mayores distancias, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que hace Ribeiro. Él decide recorrer una mayor distancia
entrando dentro de una corriente que es la tradición, donde no hay que estar peleándose por la modernidad, no hay que estar peleándose por un espacio dentro de la cámara, de la luz que te da el éxito que reserva la modernidad a ese tipo de escritores, ¿no? Entonces, al entrar dentro de la tradición hay menos resistencia del viento, si quieres, y te permite llegar mucho más lejos. Esa es una de las maneras de graficarlo, ¿no? Mira, en fin, dime, hay también lo abordas en tu libro, ahora que todo está tan con los ismos, ¿no? Capitalismo, comunismo y tal. Rivero era decididamente un hombre de izquierda, se podría decir. ¿En qué sentido? Rivero ha sido construido en el Perú como un escritor de izquierdas, en particular por la lectura moralizante de la que hablábamos de sus cuentos. El sistema escolar peruano es en gran medida responsable, no estoy echando la culpa, sino que digo que es la causa real, histórica, práctica de esta lectura, y también los cargos políticos que ocupó a lo largo de su vida, ¿no? Como representante cultural del velasquismo, el gobierno de Velasco Alvarado a finales de los 60 y hasta el final del velasquismo, el 75, etc. Lo interesante es cómo poco a poco ha sido construido de esta manera, porque en el año 92, en la municipalidad de Miraflores, cuando no cabía un alma en la presentación de la palabra del mudo, hay una conocida anécdota que reza que la gente desde afuera gritaba: Julio Ramón no es de la burguesía sino del pueblo, ¿no? Sí. Y eso para un investigador es un dato que plantea la cuestión de por qué, ¿no? Es decir, ¿por qué en el 92 se le atribuye esa coloración política? Pues hay que subir al año 86, cuando Alan García le da la Orden del Sol. Es un primer gobierno del APRA, es un gobierno progresista, necesita un intelectual que le dé un valor intelectual a su gobierno, y lo llama como un intelectual de izquierda. Había sido invitado a un evento donde estaba Mercedes Sosa, Pablo Milanés, y mucha gente de izquierda. Y la pregunta es: ¿por qué en el 85 García asocia con Rivero izquierda? Porque anteriormente, 15 años antes, había trabajado por el velasquismo con la izquierda. Y la pregunta es: ¿por qué Velasco lo jala para un gobierno de izquierda? Porque en realidad en el 68, cuando empieza a trabajar para él, el libro de Los Cainosos sin Plumas ya tenía esta lectura social. Entonces, la imagen de Rivero como un escritor de izquierdas es una construcción de muchas décadas, Claro. Que contrasta o que está en tensión con ciertas constantes conservadoras dentro de su trabajo, ¿no? Ahora, pero también es cierto, o sea, Alan García en el primer gobierno llega con una izquierda bastante ortodoxa, hasta quiso estalizar la banca, por Dios. Claro, entonces, totalmente. Ya ese es más que izquierda, ese es ser estalinista, qué sé yo. Sí, sí. Acá mismo estamos a unos cuantos metros del Óvalo, donde está el monumento a Rivero, que por cierto hace unos años se robaron el busto de bronce, un amigo suyo tuvo que donar bronce para que hagan otro busto con la placa ahí de la palabra del mudo, donde la palabra del mudo, la cita que está menciona que es que darle voz a los desposeídos, a los sin voz, ¿no? Exacto. Entonces estaba con esa gente, y el velasquismo, puede gustarles o no, estuvo Marta Hildebrand ahí, recontra fujimoristas, siempre cercana y adoradora de Velasco casi. Marta Hildebrand. Sí. Ella trabajó en el velasquismo, Marta. Sí. Y era muy admiradora de Velasco. Y el velasquismo apoyó decididamente la cultura, como hacen todos los países que invierten, hacen fuerte inversión pública. Acabo de mencionar en Francia, el cine se desarrolló cualquier cantidad y tal. Es normal que los estados deberían tener una fuerte inversión pública en cultura. Es curioso porque lo que dices me recuerda a lo que decía Yola, que falleció hace poco, y ella, son palabras de ella, ¿no? Decía que siempre la quería enganchar un poco con eso, ¿no? Con el Perú, en fin, una tendencia a querer etiquetar las cosas, y basta que estés ligeramente fuera del modelo de la derecha para que seas terruqueado, básicamente. Claro, ¿no? Comunista, y esto lo hace Francia, lo hace España, lo hace Inglaterra, lo hacen todos. Entonces ella le decía, bueno, ¿y qué tal con Velasco? Porque usted ha trabajado para el gobierno de Velasco, ¿no? Y decía, pero ese gobierno se preocupó por los niños, me pagó programas para la construcción de la infancia, ¿no? La construcción, una educación, una diversión
que sea edificante, ¿no? Contrariamente a los gobiernos que vinieron después. Entonces, mira, para que lo diga una persona que tiene ese tipo de capital mediático como Yola Polastri, yo creo que es interesante escucharlo, ¿no? Claro, y difícilmente se le puede terruquear porque más bien en la última coyuntura que otra vez estuvo la campaña bien polarizada, más bien creo que estaba media terruqueando ella. Entonces, claro, o sea, es otro tema. Difícilmente se le pueden considerar a alguien. O sea, los hechos son tales cuales. Velasco se apoyó bastante en la cultura, y no es porque sea comunista y nada, porque al contrario, procede a los comunistas, sino todos los estados lo hacen. Los estados que quieren una cultura, digamos, que se desarrolle la cultura en su país. Finalmente, ¿te atreverías a recomendar alguna lectura en especial de Ribeiro? O cuál está en tus favoritas, no lo sé. Para empezar, digamos, alguien que quiere conocer más la obra de Ribeiro. Para empezar, curiosamente se me ocurriría empezar por lo no ficcional, ¿no? Por Prosas Apátridas. Creo que son textos cortos que pueden dar un primer pie para entrar. Y en la ficción, mi canon personal, ya no estoy hablando como investigador, ahí me gusta mucho El embarcadero de la otra esquina. Es un cuento poco conocido y que nadie cita, donde es una reunión de amigos, de exalumnos del colegio, muy peruanos, unos pitucos que se encuentran 20, 30 años después en un restaurante, y todos son unos panzones, abogados y no sé qué, pero llega el otro, que fue el que se dedicó a la bohemia, ¿no? Llega borracho, y el narrador es este personaje, ¿no? Entonces, este borracho tiene una borrachera un poco alucinante, o sea, es una borrachera un poco como el Quijote, ¿no? Es decir, lo que ve transforma la realidad a través de su mirada. Y esta reunión comienza a convertirse en como una fábula medieval, ¿no? Con monstruos y con ayudantes y con obstáculos, y en realidad nos muestra que la mirada es lo que cambia la realidad, que no existe como tal en sí, ¿no? Y creo que esa es una lección de Ribeiro desde el punto de vista literario, entre tantísimos otros cuentos. Voy a revisarlo, porque yo tengo toda la colección, los 4 tomos de, creo que Milla Batres se los sacó, y no lo recuerdo. Sí. Parece que debe estar ahí. Paul, ¿dónde se puede encontrar tu libro? Porque la Feria del Libro va a acabar ahorita. Voy a ponerles una foto, es Fila para la Gloria, convertirse en Julio Ramón Ribeiro. ¿Dónde estará la venta después de la feria? El libro va a estar en todas las librerías de Lima, en Comunitas, en Sur, en El Virrey. También se puede conseguir en el stand, evidentemente, de la feria para los que quieran ir. Es el stand 128. E importante recordar también que se va a presentar este martes a las 7 de la noche en la feria, martes 6 de agosto. ¿En qué auditorio, recuerdas? En el auditorio César Vallejo, al grande, sí. Con los comentarios de Jorge Coahuila, que ha escrito su biografía, y de Julio Villanueva Chan, que es el ex editor de Etiqueta Negra, ¿no? Fundador. Bueno, tienen que leer a Ribeiro, es un clásico, y la verdad que es muy divertido también. Sí, claro. Gracias, Paul. Gracias a ti, gracias a todos. No se olviden, amigos, tienen que seguir el canal Une las Esquinas, no me acuerdo dónde sale el logo. Gracias. A ver. ¿Cuánto gramos? Me duele el culo.